La carroza se sacudió violentamente sobre las piedras irregulares del camino, y Beatrice se aferró al asiento de terciopelo gastado, sintiendo que el estómago se le revolvía. No por el movimiento brusco, sino por la certeza de lo que le aguardaba al final de aquel viaje. Sus dedos temblaban bajo los guantes de encaje blanco y los entrelazó en el regazo, intentando ocultar el terror que amenazaba con desbordarse. «Compórtate adecuadamente», había dicho su madre aquella mañana, ajustando el velo de novia sobre su cabello castaño con manos impacientes. «Recuerda lo que está en juego. La propiedad de tu padre depende de esta unión». Unión. Qué palabra delicada para describir una transacción comercial. Beatrice había sido vendida como una pieza de porcelana fina, entregada al mejor postor para salvar las tierras empobrecidas de su familia. Y el comprador era el hombre más temido de toda Inglaterra, Lord Richard Ashworth. Solo el nombre hacía que las damas de la sociedad londinense bajaran la voz en susurros nerviosos. Magnate implacable, responsable de la ruina de decenas de familias nobles que osaron desafiarle en los negocios. Pero no eran solo sus crueles prácticas comerciales las que alimentaban los rumores. Eran las esposas. 3 esposas anteriores, todas muertas en circunstancias que las malas lenguas consideraban demasiado convenientes para ser mera coincidencia. La primera, encontrada ahogada en el lago de la propiedad. La segunda, víctima de una misteriosa caída por la escalinata. La tercera, consumida por una fiebre súbita que ningún médico había logrado diagnosticar adecuadamente. Y ahora Beatrice sería la cuarta. La carroza atravesó los portones de hierro forjado de la propiedad Ashworth Manor, y ella vislumbró por la ventana la imponente mansión que sería su prisión. La construcción de piedra gris se alzaba contra el cielo crepuscular como una fortaleza medieval, rodeada por jardines formales que parecían excesivamente ordenados, casi hostiles en su perfección geométrica. Torres puntiagudas perforaban las nubes bajas y las ventanas oscuras reflejaban la luz anaranjada del sol poniente como ojos llameantes. El mayordomo que la recibió en la entrada era un hombre alto y encorvado, con facciones tan inexpresivas como las estatuas de mármol que flanqueaban la escalinata principal. Él la condujo a través de pasillos interminables, iluminados por candelabros de plata, que proyectaban sombras danzantes sobre retratos de ancestros muertos hacía mucho tiempo. Sus ojos pintados parecían seguir cada paso de Beatrice, juzgándola, condenándola. «Los aposentos de su señoría», anunció el mayordomo, abriendo una puerta doble de roble tallado. La habitación era lujosa de una manera casi sofocante. Cortinas de terciopelo rojo oscuro cubrían las ventanas altas, muebles de madera noble pulida brillaban bajo la luz de las velas y la cama con dosel dominaba el ambiente como un altar sacrificial. Beatrice tragó saliva. «Lord Ashworth la esperará en el salón privado después de la cena», continuó el mayordomo, su voz monocorde. «Una criada vendrá a prepararla, como si fuera un cordero siendo adornado para el matadero». Cuando la puerta se cerró, Beatrice finalmente permitió que las lágrimas se deslizaran. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, el vestido de novia de seda marfil extendiéndose a su alrededor como pétalos marchitos. Su mente giraba con las historias que había escuchado, cada relato más siniestro que el anterior. Decían que Lord Ashworth era un hombre sin corazón, que sus ojos eran fríos como la piedra, que nunca sonreía, nunca demostraba misericordia. La cena fue servida en sus aposentos, pero Beatrice apenas pudo tocar la refinada comida. El estofado de casa se enfrió en el plato de porcelana. El vino tinto permaneció intacto en la copa de cristal. Su estómago estaba demasiado apretado, cerrado por el miedo que crecía a cada minuto que pasaba. Cuando la criada finalmente vino a buscarla, ya había oscurecido completamente. La joven, no mucho mayor que Beatrice, mantuvo los ojos bajos mientras la conducía por los pasillos silenciosos. Sus pasos resonaban siniestros contra el suelo de mármol. El salón privado estaba tenuemente iluminado, solo algunas velas esparcidas por las mesas laterales. En el centro,
Junto a la chimenea donde las llamas crepitaban suavemente, un hombre permanecía de pie, de espaldas a la puerta. Incluso de lejos, su imponente figura dominaba el espacio. Hombros anchos bajo el abrigo de terciopelo negro, postura militar, manos cruzadas a la espalda. «Déjanos». Su voz cortó el silencio como una cuchilla. La criada desapareció instantáneamente, cerrando la puerta con un suave clic que sonó para Beatriz como una sentencia final. Lord Richard Ashworth se giró lentamente, y ella finalmente vio el rostro del hombre con quien se había casado aquella tarde. Él era más joven de lo que había imaginado, quizás a principios de la treintena, con rasgos aristocráticos marcados y angulares. Cabellos negros caían ligeramente sobre su alta frente, y sus ojos eran de un gris tempestuoso que parecía penetrar a través de ella. No era bello en el sentido convencional, pero había una intensidad magnética en su presencia que la dejaba sin aliento. Lady Ashworth. Él pronunció el título con una formalidad distante que la hizo estremecer. Beatriz forzó una reverencia, manteniendo los ojos bajos. «Milord». El silencio que siguió fue torturante. Ella podía sentir su mirada sobre ella, evaluándola, midiéndola. Sus dedos se entrelazaron nerviosamente delante de su cuerpo, apretándolos hasta que las articulaciones se le pusieron blancas. «Mírame». No era una petición, era una orden. Beatriz levantó el rostro lentamente, forzándose a encontrar aquellos ojos grises. Lo que vio allí la confundió. No era crueldad, ni hambre depredadora. Era algo más complejo, casi parecido a... ¿cansancio? Resignación. Lord Ashworth se sirvió una copa de coñac de la licorera de cristal, sus movimientos calculados y precisos. Bebió en silencio, estudiándola por encima del borde de la copa. Entonces, inesperadamente, suspiró. «Imagino que esté aterrorizada», dijo él, su voz perdiendo parte de la frialdad inicial. «Imagino que haya oído los rumores, las historias sobre mis esposas anteriores». Beatriz no respondió. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Todas verdaderas, supongo», continuó él, caminando hacia la chimenea. La luz de las llamas jugaba en sus facciones, creando sombras profundas. «Al menos la esencia de ellas. Soy de hecho responsable de arruinar familias. No tengo escrúpulos en los negocios. Y sí, mis 3 esposas anteriores están muertas». Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban. Estaba confesando. ¿Por qué? Pero no de la manera que piensan. Lord Ashworth se giró abruptamente, fijándola con una intensidad que la dejó clavada en el sitio. «Y usted necesita saber la verdad antes de que esta noche continúe». Él depositó la copa sobre la consola con un movimiento brusco, casi violento. Se pasó la mano por el cabello despeinándolo, y por primera vez Beatriz vio algo romperse en aquella fachada impenetrable. Vulnerabilidad, dolor real. «Hace 5 años sufrí un accidente», comenzó él, las palabras saliendo con dificultad, como si cada una costara algo precioso. «Mi carroza volcó durante una tormenta. Sobreviví, pero...» Él vaciló, la mandíbula tensándose. «Las lesiones que sufrí me dejaron incapaz, físicamente incapaz de consumar un matrimonio». Beatriz parpadeó procesando las palabras. «Incapaz». Él estaba diciendo. «Soy impotente, Lady Ashworth». Él declaró sin rodeos cada palabra cargada de amargura. «Y esta unión no es más que un arreglo para mantener las apariencias sociales. La sociedad ya susurra sobre mí. Si permaneciera viudo indefinidamente, las especulaciones solo aumentarían. Necesitaba una esposa para silenciar las lenguas venenosas, para mantener mi reputación intacta en el mundo de los negocios». El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, roto solo por el suave crepitar de las llamas. La confesión flotó en el aire como humo denso, envolviendo a Beatrice en una niebla de incredulidad. Ella permaneció inmóvil, los labios entreabiertos, intentando procesar las palabras que acababa de oír. De todas las posibilidades aterradoras que había imaginado durante aquel angustioso viaje, esta jamás había cruzado su mente. Lord Ashworth
Se giró nuevamente hacia la chimenea, las llamas reflejándose en su austero perfil. Sus hombros estaban tensos, la postura rígida de quien acababa de despojarse de una armadura invisible, pero sofocante. Beatrice percibió que aquella revelación le había costado tanto como a ella escucharla. ¿Por qué me cuenta esto? Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas, la voz ronca y temblorosa. Él no se giró inmediatamente. Sus dedos tamborilearon una vez contra la consola de mármol, un gesto casi imperceptible de nerviosismo en un hombre que parecía hecho de piedra. «Porque no soy monstruo lo suficiente como para dejarla sufrir la noche entera de terror», respondió él finalmente, su voz cargando una fatiga profunda. «Y porque necesitamos establecer los términos de este arreglo». «Arreglo». Beatrice sintió algo extraño moverse en su pecho. No alivio exactamente, pues su situación permanecía precaria, pero quizás una disminución en el terror absoluto que la había consumido hasta momentos atrás. Las esposas anteriores, ella osó preguntar, sorprendida por su propia audacia. «Si no fue usted». «La primera era tuberculosa cuando nos casamos», Lord Ashworth interrumpió, su voz adquiriendo un tono más sombrío. «Algo que su familia ocultó hábilmente, hasta después de las nupcias. Ella duró 6 meses. La segunda era adicta al láudano, un hábito que también me fue ocultado. Cayó por la escalinata en uno de sus estados alterados. Y la tercera...» Él vaciló, la mandíbula tensándose visiblemente. «La tercera tomó veneno para ratas cuando descubrió mi condición. Prefirió la muerte a un matrimonio sin ciertas expectativas». Beatrice se llevó la mano a la boca, horrorizada. La crueldad de aquella última revelación era casi insoportable. ¿Qué desesperación profunda llevaría a una mujer a tal extremo? ¿Comprende ahora por qué esta farsa debe continuar? Él se giró, fijándola con una intensidad que la dejó clavada en el sitio. «La sociedad ya me considera barba azul. Si la verdad sobre mi condición se filtrara, sería peor que la muerte social. Sería la ruina completa de todo lo que he construido». Ella entendió entonces, no solo la vulnerabilidad de él, sino el poder que inadvertidamente había sido puesto en sus manos. Un solo susurro de ella, una insinuación en círculos sociales apropiados, y Lord Richard Ashworth sería destruido de maneras que ninguna cruel maniobra comercial podría protegerlo. «¿Qué espera usted de mí?», preguntó Beatriz, forzando firmeza en su voz. Él caminó hasta un escritorio de caoba, retirando de un cajón un sobre lacrado. Se acercó a ella extendiéndoselo. Beatriz lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso del papel de calidad superior. «Ahí tiene un documento legal preparado por mi abogado», explicó él. «Le garantiza una asignación generosa, acceso ilimitado a los fondos de la propiedad y libertad para vivir como desee dentro de estas paredes. Puede redecorarlas, recibir visitas, asistir a eventos sociales de su elección. Nunca se le negará nada material. Y a cambio...» Beatriz levantó los ojos del sobre. «Discreción absoluta sobre la naturaleza de nuestro matrimonio», respondió él sin dudar. «Públicamente seremos la pareja aristocrática ejemplar. En eventos sociales, usted estará a mi lado, cumplirá su papel de Lady Ashworth con la gracia esperada de su posición. Pero aquí, dentro de estas paredes, viviremos vidas separadas. Usted tendrá sus aposentos, yo los míos. No habrá expectativas íntimas». La palabra final sonó extrañamente vulnerable viniendo de aquel hombre imponente. Beatrice percibió que por debajo de la fachada intimidante había capas de dolor y humillación que él escondía del mundo. «¿Y si me niego?», ella preguntó, necesitando conocer los límites de su prisión. «Entonces permanecerá aquí como mi esposa legal, pero sin los privilegios». Lord Ashworth respondió fríamente, la máscara de indiferencia regresando. «Viviría cómodamente pero sin autonomía. Estaría atrapada por las obligaciones del matrimonio sin ninguna de las libertades que ofrezco». No era exactamente una elección, percibió Beatrice. Era una ilusión de elección,
pero aún así mejor que sus expectativas anteriores. Miró nuevamente el sobre en sus manos, sintiendo el peso de aquella decisión. ¿Puedo leer el documento?, preguntó ella. Por primera vez, algo que casi se asemejaba a aprobación pasó por el rostro de Lord Ashworth. «Inteligente», murmuró él. «Sí, lea. Tómese su tiempo para considerar. No necesita decidir esta noche». Él gesticuló hacia un sillón forrado de brocado cerca de la chimenea. Beatrice se sentó, sintiendo que las piernas finalmente le cedían bajo el peso de todas aquellas revelaciones. Abrió el sobre con dedos aún temblorosos, retirando varias páginas cubiertas de caligrafía legal precisa. Mientras ella leía, Lord Ashworth se mantuvo apartado, sirviéndose otra copa de coñac. La luz de las velas danzaba sobre el papel, iluminando cláusulas que parecían demasiado generosas para ser verdad. 500 libras anuales para sus necesidades personales. Propiedad legal sobre todas las joyas que recibiera. Derecho a mantener correspondencia privada sin interferencia. Permiso para viajar con acompañantes apropiados. Incluso una cláusula especificando que en caso de muerte de Lord Ashworth, ella recibiría una propiedad menor en Cornwall, garantizándole independencia. «Esto es extraordinariamente generoso», Beatrice murmuró levantando los ojos del documento. «Es justo», corrigió él secamente. «Estoy pidiendo que sacrifique su vida, sus esperanzas de un matrimonio verdadero, hijos. Lo mínimo que puedo ofrecer es confort material y libertad personal. Hijos». La palabra resonó en Beatriz de manera inesperada. Ella jamás había pensado mucho en la maternidad antes, pero ahora, confrontada con su imposibilidad definitiva, sintió una punzada de pérdida por algo que nunca había sabido que deseaba. ¿Y si encuentro afecto por otro? La pregunta escapó antes de que pudiera censurarla, sus mejillas enrojeciendo inmediatamente. Lord Ashworth permaneció en silencio por un largo momento, su rostro indescifrable. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente controlada. «Sea discreta, extremadamente discreta. Un escándalo nos destruiría a ambos. Pero no soy lo suficientemente hipócrita como para negarle aquello que no puedo proporcionar». La franqueza brutal de la respuesta la sorprendió. Él estaba esencialmente dándole permiso para buscar compañía en otro lugar, siempre y cuando mantuviera las apariencias. Era liberador y melancólico al mismo tiempo. Beatrice dobló el documento cuidadosamente, colocándolo de nuevo en el sobre. Su mente giraba con posibilidades, con la realidad de su nueva vida tomando forma de maneras que jamás había anticipado. No sería un cuento de hadas, ciertamente, pero quizás no fuera la pesadilla que había temido. «Acepto los términos», declaró ella, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Algo cambió en el semblante de Lord Ashworth. La tensión en sus hombros disminuyó levemente, y él asintió una vez, formal. «Entonces mañana haremos los arreglos necesarios con el abogado», dijo él. «El documento será firmado y atestiguado apropiadamente». Él se acercó extendiendo la mano. Beatriz dudó solo un instante antes de colocar la suya sobre ella. Sus dedos eran cálidos, firmes, sorprendentemente gentiles al cerrarse alrededor de los de ella. «Bienvenida a Ashworth Manor, Lady Beatrice», dijo él formalmente, pero había algo diferente en su tono. «Respeto, quizás. Espero que encuentre alguna medida de contentamiento aquí». Cuando él soltó su mano y retrocedió, Beatrice sintió la extrañeza de todo aquello. Estaban sellando un pacto bizarro, un matrimonio que era todo excepto un matrimonio. Pero mientras lo observaba regresar a su posición junto a la chimenea, permitiéndose un momento de vulnerabilidad con los hombros ligeramente curvados, ella percibió algo inesperado. Compasión. Este hombre temido, este magnate cruel que había arruinado familias, llevaba sus propias cicatrices invisibles, y de alguna manera en aquel salón tenuemente iluminado, ambos habían revelado sus vulnerabilidades el uno al otro. «Milord», Beatriz se levantó, alisando las faldas de su vestido. «¿Puedo hacer una pregunta?» Él se giró arqueando una ceja interrogativa. «¿Por qué yo? De todas las mujeres disponibles, ¿por qué mi familia?» Lord Ashworth consideró la pregunta por un momento,
sus ojos grises estudiándola con intensidad desconcertante. Porque su familia estaba lo suficientemente desesperada como para no hacer preguntas, y porque, él vaciló. Usted tiene ojos honestos. Pensé que quizás podría entender eventualmente. La respuesta la sorprendió por su sinceridad inesperada. Antes de que pudiera responder, él gesticuló hacia la puerta. La criada la conducirá de vuelta a sus aposentos. Descanse. Mañana comenzaremos a establecer las rutinas apropiadas. Beatriz asintió, caminando hacia la salida. En el umbral se giró una última vez. Lord Ashworth permanecía junto a la chimenea, una figura solitaria rodeada de sombras, observando las llamas como si buscara respuestas en su movimiento hipnótico. «Buenas noches, milord», ella dijo suavemente. «Buenas noches, Lady Beatrice». Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, Beatrice percibió que su vida había cambiado irrevocablemente, pero quizás, solo quizás, no de la terrible manera que había imaginado. La mañana llegó con una luminosidad pálida que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, despertando a Beatrice de un sueño inquieto, poblado por sueños confusos. Por un instante desorientador, ella no reconoció el elaborado dosel sobre su cabeza, los patrones florales dorados entrelazados en el tejido carmesí. Entonces, la realidad regresó como una ola fría. Ella estaba en Ashworth Manor. Era Lady Ashworth ahora, atrapada en un matrimonio que desafiaba todas las convenciones. Se sentó lentamente, observando la habitación a la luz matinal. Lo que había parecido opresivo y siniestro la noche anterior se revelaba simplemente grandioso. Muebles de palisandro pulido brillaban con meticuloso cuidado. Una alfombra persa cubría el suelo de roble y sobre el tocador descansaba un arreglo de lirios blancos frescos que alguien debió haber colocado mientras ella dormía. Un discreto golpe en la puerta precedió la entrada de una joven criada que llevaba una bandeja de plata. Ella hizo una reverencia graciosa, manteniendo los ojos bajos. «Buenos días, milady. He traído el desayuno. Lord Ashworth ha solicitado que le informe de que el abogado llegará al mediodía». Beatrice asintió, observando mientras la criada depositaba la bandeja sobre una mesita cerca de la ventana. Té, tostadas, mermeladas en frascos de cristal, huevos perfectamente preparados, todo arreglado con una precisión que sugería una casa administrada con rigor militar. «¿Cómo se llama?», preguntó Beatriz gentilmente. La criada levantó los ojos, sorprendida por la pregunta directa. «Margaret, milady». «Margaret», Beatriz repitió, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Gracias por su amabilidad». La joven se sonrojó levemente, haciendo otra reverencia antes de retirarse. Cuando la puerta se cerró, Beatrice se acercó a la ventana, apartando las cortinas para observar los jardines que se extendían más allá. La propiedad era aún más vasta de lo que había imaginado. Parterres geométricamente perfectos se alternaban con fuentes de mármol. Caminos de piedra serpenteaban entre topiarias esculpidas, y a lo lejos, más allá de una alameda de robles centenarios, se vislumbraba el lago donde la primera Lady Ashworth había encontrado su trágico final. Ella se estremeció soltando la cortina. No importaba que Lord Ashworth hubiera explicado las muertes. Los fantasmas de aquellas mujeres aún acechaban estas paredes. Se forzó a comer, aunque el apetito era escaso. Necesitaba mantener las fuerzas para enfrentar lo que vendría. El abogado significaba formalización. Significaba que no había vuelta atrás. Su destino estaría sellado no solo por votos religiosos, sino por documentos legales que la atarían a este extraño arreglo. 2 horas después, vestida con un traje de día de seda verde musgo que Margaret había ayudado a seleccionar de un guardarropa sorprendentemente abastecido, Beatrice fue conducida a la oficina de Lord Ashworth. La sala era masculina en todos los aspectos: paredes revestidas con paneles de roble oscuro, estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, un globo terráqueo antiguo en un rincón, y la fragancia persistente de tabaco y papel envejecido. Lord Ashworth estaba de pie detrás de un imponente escritorio, conversando en tonos bajos con un hombre mayor de apariencia distinguida, cabellos grises perfectamente peinados,
y gafas de aros dorados posadas en su nariz aquilina. Ambos interrumpieron la conversación cuando ella entró. Lady Ashworth. Lord Ashworth la saludó formalmente, su rostro una máscara impenetrable que contrastaba con la vulnerabilidad momentánea de la noche anterior. Permítame presentarle al señor Nathaniel Pembroke, mi abogado de confianza desde hace más de una década. Pembroke hizo una reverencia respetuosamente. Es un honor, milady. Lord Ashworth me ha instruido sobre los arreglos específicos de su matrimonio. Le garantizo mi discreción absoluta. Beatrice asintió, apreciando la franqueza directa. Tomó el asiento que Lord Ashworth le ofreció, aceptando la taza de té que él sirvió personalmente. El gesto era sorprendentemente atento, viniendo de un hombre de su posición. Revisaremos cada cláusula cuidadosamente. Pembroke comenzó, abriendo una carpeta de cuero y retirando diversos documentos. Y Lady Ashworth tendrá la oportunidad de sugerir alteraciones o adiciones que considere apropiadas. Lo que siguió fue una discusión meticulosa que duró casi 2 horas. Pembroke explicó cada término en lenguaje claro, ocasionalmente ajustando su redacción cuando Beatrice solicitaba clarificación. Lord Ashworth permaneció mayormente en silencio, observándola con aquellos ojos grises insondables, mientras ella hacía preguntas inteligentes sobre propiedad, herencia y los límites precisos de su autonomía. ¿Y en cuanto a la correspondencia? Beatrice preguntó en determinado momento. El documento menciona que tendré derecho a correspondencia privada. ¿Eso incluye cartas de mi familia? Una sombra pasó por el rostro de Lord Ashworth. Su familia la vendió para salvar sus tierras. ¿Aún desea mantener contacto con ellos? La amargura en su voz era inconfundible. Beatrice vaciló considerando la pregunta. Su madre la había empacado como mercancía. Su padre había firmado los documentos sin siquiera mirarla a los ojos durante la ceremonia. Su hermano mayor había demostrado solo alivio de que sus deudas de juego serían pagadas. No. Ella respondió finalmente, sorprendiéndose con la certeza en su voz. No deseo. Algo que podría ser aprobación brilló brevemente en los ojos de Lord Ashworth. Sabia decisión. Cuando todas las cláusulas fueron discutidas y Beatrice se declaró satisfecha, Pembroke preparó las copias finales para la firma. Él trajo tinta fresca y una pluma de excelente calidad, posicionando los documentos sobre el escritorio. Lady Ashworth firmará primero, se instruyó Pembroke. Beatrice se acercó, sosteniendo la pluma con dedos que apenas temblaban ligeramente. Miró las palabras impresas, los espacios en blanco esperando su firma. Un momento de vacilación la atravesó. Esta era su última oportunidad de retroceder, de rechazar este extraño acuerdo y aceptar las consecuencias. ¿Pero retroceder para qué? Para una familia que la despreciaba. ¿Para una vida de penuria dependiente de la caridad de parientes distantes? Al menos aquí, en este matrimonio sin amor pero honesto en su falsedad, ella tendría dignidad y autonomía. Mojó la pluma y firmó con caligrafía firme, Beatrice Catherine Ashworth. Su nuevo nombre parecía extraño bajo su mano, como si perteneciera a otra persona. En cierto sentido, pertenecía. Ella se estaba convirtiendo en alguien diferente, algo forjado por circunstancias extraordinarias. Lord Ashworth firmó a continuación, sus movimientos decididos y seguros. Pembroke añadió su firma como testigo, aplicó el sello de cera rojo sangre, y ya estaba hecho. El acuerdo estaba completo. Los felicito por este arreglo civilizado, comentó Pembroke mientras organizaba los documentos. En mis años de práctica, rara vez he visto acuerdos matrimoniales establecidos con tanta claridad y respeto mutuo. Si él percibía la ironía en sus palabras, no lo demostró. Se despidió cortésmente, dejando a Beatrice y a Lord Ashworth solos en la silenciosa oficina. Una extraña incomodidad se estableció entre ellos. La noche anterior, la vulnerable confesión de él había creado una intimidad inesperada. Ahora, a la luz del día, con documentos legales haciendo todo oficial, ellos eran esencialmente extraños, atrapados en una elaborada puesta en escena. ¿Le gustaría conocer la propiedad? Lord Ashworth ofreció, rompiendo el silencio.
Sería apropiado que se familiarizara con sus nuevos dominios. Beatrice asintió, agradecida por la distracción. Él la condujo a través de pasillos interminables, señalando retratos de ancestros con historias breves, pero reveladoras. El segundo conde que había perdido la fortuna familiar en apuestas. La condesa que había desafiado las convenciones al publicar poesía bajo seudónimo masculino. El tío excéntrico que coleccionaba especímenes botánicos raros de expediciones a América. «Mi linaje está repleto de excéntricos y rebeldes», Lord Ashworth comentó con un rastro de humor seco. «Supongo que mi propio arreglo no es tan escandaloso en comparación». Ellos llegaron a un invernadero de cristal que Beatrice no había vislumbrado desde la ventana de su habitación. El espacio era gloriosamente luminoso, repleto de plantas exóticas que perfumaban el aire con fragancias dulces y picantes. Orquídeas colgaban de cestas suspendidas, helechos gigantes ocupaban rincones sombreados, y un pequeño arroyo artificial serpenteaba entre piedras musgosas. «Esto es magnífico», Beatrice murmuró, genuinamente impresionada. «Era el refugio de mi madre», Lord Ashworth explicó, su voz suavizándose. «Ella falleció cuando yo tenía 12 años. Mantuve el invernadero exactamente como ella lo dejó». Beatrice se giró para observarlo, viendo por primera vez al niño que él debió haber sido antes de que la tragedia y la responsabilidad lo endurecieran. «Siento mucho su pérdida». Él asintió levemente, descartando la condolencia. «Fue hace mucho tiempo», pero ella percibió que algunas heridas nunca cicatrizaban completamente, solo formaban capas de tejido endurecido por encima. Caminaron entre las plantas en silencio cómodo. Beatrice, ocasionalmente deteniéndose para admirar una flor particularmente hermosa. Lord Ashworth parecía relajarse gradualmente, la rigidez en sus hombros disminuyendo ligeramente. «Puede venir aquí siempre que lo desee», él ofreció. «Considere este espacio suyo. Pocos sirvientes tienen acceso, así que tendrá privacidad cuando la necesite». El gesto la conmovió inesperadamente. Él estaba ofreciéndole no solo confort material, sino espacios de libertad genuina dentro de las paredes de su prisión dorada. «Gracias», ella dijo sinceramente. «Aprecio su consideración». Cuando finalmente regresaron al interior de la mansión, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte. El día había transcurrido sorprendentemente rápido. En la base de la escalinata que llevaba a sus aposentos, Lord Ashworth se detuvo. «Cenaremos juntos esta noche», él declaró. «Más declaración que invitación. Necesitamos comenzar a establecer la apariencia de normalidad matrimonial para los sirvientes. Los rumores viajan rápidamente y no podemos permitir que surjan especulaciones». Beatrice comprendió. La puesta en escena comenzaba ahora, los papeles que representarían por el resto de sus vidas. «¿A qué hora debo comparecer?» «A las 8, en el salón de comedor formal». Ella asintió, comenzando a subir los peldaños. En medio de la escalinata se giró. Lord Ashworth permanecía donde la había dejado, observándola con expresión indescifrable. «Milord», ella llamó suavemente. «No se arrepienta de su honestidad. Prefiero esta verdad extraña a una mentira bonita». Algo pasó por su rostro, tan rápido que ella casi no lo captó. Sorpresa, quizás, o gratitud. «Hasta esta noche, Lady Beatrice». Mientras ella continuaba subiendo, Beatrice percibió que su vida se había convertido en algo completamente inesperado. No era el cuento de hadas que las jóvenes soñaban, ni la pesadilla que había temido. Era algo entre ambos, un territorio inexplorado que tendrían que navegar juntos, dos extraños unidos por circunstancias extraordinarias y secretos compartidos. El salón de comedor formal se reveló aún más imponente de lo que Beatrice había anticipado. Un candelabro de cristal veneciano colgaba del techo ornamentado con frescos, lanzando cascadas de luz sobre la mesa de caoba pulida que se extendía por casi 10 metros. Candelabros de plata relucían entre arreglos florales discretos, y el servicio de porcelana era tan delicado que parecía traslúcido a la luz de las velas. Lord Ashworth ya aguardaba cuando ella llegó, puntualmente a las 8.
Él se levantó inmediatamente, saludándola con una reverencia formal que parecía excesiva considerando las circunstancias íntimas de su arreglo. Pero Beatriz comprendió. Los sirvientes observaban, y la puesta en escena necesitaba ser convincente. «Está encantadora esta noche», él comentó, su voz llevando la cortesía distante apropiada para una cena formal. Beatriz aceptó el cumplido con una inclinación de cabeza, permitiendo que él la condujera a la silla posicionada a su derecha. Lo suficientemente cerca para conversar, pero manteniendo la formalidad esperada. Margaret y otro criado permanecían en las sombras, listos para servir. La cena transcurrió en múltiples platos elaborados: sopa de tortuga, trucha en salsa de alcaparras, cordero asado con vegetales de temporada, pudín de almendras. Cada plato se presentaba con precisión militar, los vinos adecuados servidos en copas de cristal apropiadas. Beatrice apenas podía seguir la sofisticación de aquello, recordando las cenas frugales en su casa familiar, donde la economía forzada convertía cada comida en un recordatorio de su decadencia. «El vino es de nuestros propios viñedos en Francia», comentó Lord Ashworth, notando cómo ella estudiaba el líquido rubí en su copa. «Mi abuelo adquirió la propiedad durante un viaje diplomático y mantuvo la producción incluso a través de las turbulencias políticas». «Es excepcional», respondió Beatrice con honestidad, saboreando la complejidad del líquido. «Mi familia rara vez disponía de vinos de esta calidad». Percibió el desliz demasiado tarde, la admisión involuntaria de su pobreza anterior, pero Lord Ashworth no mostró desprecio, solo asintió comprensivamente. «La fortuna es volátil. He visto imperios comerciales desmoronarse en meses y familias orgullosas reducidas a mendigar favores. No hay vergüenza en las circunstancias adversas, solo en cómo se reacciona a ellas». Las palabras llevaban un peso que sugería experiencia personal. Beatriz recordó los rumores sobre el propio ascenso de Lord Ashworth, cómo había transformado una herencia modesta en un imperio comercial a través de maniobras audaces e implacables. No era heredero de una riqueza antigua, sino arquitecto de su propia fortuna. Cuando los sirvientes se retiraron momentáneamente para preparar el siguiente plato, Lord Ashworth se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Mañana recibiremos visitas. Lady Pemberton y su hija Charlotte vienen a tomar el té. Es costumbre que hagan visitas de bienvenida a las nuevas esposas de la sociedad». Beatriz sintió un nudo en el estómago. La actuación pública comenzaría tan pronto. «¿Qué debo esperar? Lady Pemberton es la mayor chismosa de 3 condados», respondió él con sequedad. «Cada palabra, cada gesto será analizado y reportado a través de toda la sociedad hasta el fin de semana. Necesitamos convencerla de que nuestro matrimonio no solo es convencional, sino envidiable». La ironía era amarga. «¿Y cómo sugiere que hagamos eso?». Lord Ashworth dudó, sus dedos tamborileando suavemente contra el borde de la copa. Pequeños gestos de afecto, nada excesivo que pareciera falso. Una mirada prolongada ocasional, mi mano reposando brevemente sobre la suya al pasar el azúcar, su preocupación genuina cuando menciono algún asunto de negocios. Sutilezas que sugieran intimidad sin declararla abiertamente. Él había pensado cuidadosamente en ello, percibió Beatrice. Esto no era improvisación sino estrategia calculada. Debía haber esperado tal meticulosidad de un hombre que había construido un imperio a través de negociaciones astutas. «Puedo interpretar el papel», aseguró ella, sorprendiéndose de su propia confianza. «No lo dudo». Algo que podría ser admiración brilló en sus ojos. «Has demostrado una notable compostura desde que llegaste. Imaginé que estarías en lágrimas constantes, o histérica, o demasiado aterrorizada para funcionar, pero tienes una fuerza interior que no anticipé». El cumplido la conmovió inesperadamente. «Y usted ha demostrado una honestidad que no anticipé en alguien de su reputación». Touché. Una pequeña sonrisa, la primera que ella había visto, curvó brevemente sus labios. El efecto fue transformador, revelando rasgos que podrían considerarse bellos cuando no estaban endurecidos por máscaras defensivas.
Los sirvientes regresaron con el siguiente plato, interrumpiendo el momento de sorprendente conexión. La conversación volvió a temas más seguros: los jardines, las mejoras planeadas para ciertas salas de la mansión, a los eventos sociales de la temporada, a los que sería apropiado que asistieran juntos. El baile de verano de los Ashford tendrá lugar en 3 semanas, mencionó Lord Ashworth mientras terminaban el pudín. Es el evento social más importante de la región. Se esperará nuestra presencia y nuestra ausencia causaría especulaciones indeseadas. Un baile. Beatriz sintió que la ansiedad le oprimía el pecho. No soy particularmente hábil en bailes formales. Mi instrucción fue limitada. Él la estudió pensativamente. Entonces tendremos que remediar eso. No podemos arriesgarnos a que parezca incómoda en mis brazos en la pista de baile. La implicación de que él la enseñaría personalmente le provocó un rubor involuntario en las mejillas. La idea de estar tan cerca de él, incluso en un contexto puramente práctico, generaba una confusión de sentimientos que ella no estaba preparada para examinar. Comenzaremos mañana después del té con Lady Pemberton, decidió él. El salón de baile del ala este es adecuado para las prácticas y estará vacío a esa hora. Cuando la cena finalmente concluyó, ya pasaban de las 10. Lord Ashworth la acompañó hasta el pie de la escalera, observando mientras ella comenzaba a subir. En el cuarto escalón, Beatriz se giró, impulsada por un impulso que no comprendía completamente. «Milord, ¿puedo preguntar algo personal?» Él arqueó una ceja, pero gesticuló permiso. ¿Se siente solo? En esta mansión inmensa, con todos estos sirvientes, pero esencialmente solo. La pregunta claramente lo sorprendió. Por un largo momento, él no respondió, y Beatriz temía haber traspasado límites invisibles. Entonces él suspiró, bajando ligeramente la guardia. «Constantemente», admitió él, su voz cargada de una profunda fatiga. «La soledad es el precio de mi condición. No puedo permitir una intimidad genuina sin revelar mi inadecuación. Así que sí, vivo rodeado de gente, pero fundamentalmente aislado». La cruda honestidad de la respuesta conmovió algo en el pecho de Beatriz. Ella bajó un escalón, acercándose ligeramente. «No necesita estar completamente aislado ahora», ofreció ella suavemente. «Nuestro arreglo es extraño, pero no necesitamos ser extraños dentro de estas paredes. Quizás podamos ser amigos». La palabra sonó extraña aplicada a un matrimonio, pero parecía más honesta que pretender una afección romántica que no existía. Lord Ashworth consideró la oferta, algo cambiando en su expresión reservada. «Amigos», repitió él, probando la palabra. «No he tenido un amigo genuino en años. La gente quiere mi influencia, mi dinero, mis conexiones. Nunca solo compañía». «Entonces está decidido», declaró Beatriz con una firmeza que no sentía completamente. «Seremos amigos que se casaron por conveniencia, pero que se respetan y apoyan mutuamente dentro de los límites de nuestro acuerdo». Ella extendió la mano, un gesto absurdamente formal considerando que ya estaban legalmente unidos. Lord Ashworth miró la mano ofrecida, luego su rostro, y finalmente aceptó el apretón. Sus dedos envolvieron los de ella con un calor sorprendente. «Amigos, entonces», accedió él. Cuando él soltó su mano, Beatriz continuó subiendo la escalera. En la curva del segundo tramo, se giró una última vez. Lord Ashworth permanecía donde la había dejado, observándola con una expresión que ella no lograba descifrar completamente. Había gratitud allí, ciertamente, pero también algo más complejo que ella aún no sabía nombrar. En sus aposentos, Margaret esperaba para ayudarla a prepararse para la noche. Mientras la criada desataba el corsé y retiraba las capas de vestimenta formal, Beatriz reflexionaba sobre la extrañeza de su nueva realidad. En menos de 2 días, había pasado de hija indeseada a Lady Ashworth, de aterrorizada novia a algo que podría convertirse en confidente de uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. «Margaret», dijo ella impulsivamente, mientras la criada le cepillaba el cabello. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta casa?»
La joven dudó antes de responder. 5 años, milady. Empecé como limpiadora auxiliar y Lord Ashworth me ascendió cuando demostré diligencia. ¿Es un buen empleador? El mejor que he tenido, respondió Margaret con genuina convicción. Justo, generoso con los salarios y nunca se aprovecha de las criadas como hacen algunos lores. El último comentario era revelador. A pesar de toda su reputación sombría, Lord Ashworth aparentemente mantenía principios en ciertas áreas. Beatrice guardó esa información, añadiéndola a la imagen cada vez más compleja del hombre con quien se había casado. Sola finalmente, acostada bajo mantas de seda, Beatrice observó las sombras bailar en el techo. Al otro lado de la mansión, en sus propios aposentos, Lord Ashworth probablemente también estaba despierto, contemplando las complejidades de su arreglo. Dos extraños unidos por secretos y necesidad, intentando navegar un camino a través de aguas desconocidas. Ella no sabía lo que el futuro traería, pero por primera vez desde que fue informada sobre su matrimonio concertado, Beatrice sintió algo más allá del miedo. Quizás era solo alivio por haber escapado del terrible destino que había imaginado. O quizás era el tenue comienzo de algo que podría, eventualmente, transformarse en un contento genuino. Cerrando los ojos, permitió que el sueño la llevara, acunada por los sonidos distantes de la mansión que se dormía a su alrededor. La mañana llegó con una densa niebla que envolvía los jardines de Ashworth Manor en un velo espectral. Beatrice observaba por la ventana del salón de estar privado, una taza de té enfriándose entre sus manos, mientras ensayaba mentalmente las palabras adecuadas para el inminente encuentro con Lady Pemberton. Cada frase debía ser medida, cada gesto calculado. La actuación que Lord Ashworth había exigido comenzaría en pocas horas, y ella sentía el peso de esa responsabilidad como un corsé demasiado apretado. Margaret había entrado más temprano para ayudarla a vestirse apropiadamente. Un conjunto de día en damasco azul celeste con bordados discretos en plata, mangas ajustadas hasta los codos, donde terminaban en capas de encaje francés. El peinado era elaborado pero no excesivo. Algunos rizos sueltos enmarcaban su rostro de manera que sugería romanticismo sin parecer descuidado. Ella parecía exactamente lo que debía ser, una novia reciente, satisfecha con su unión ventajosa. Lady Pemberton y la señorita Charlotte han llegado, milady, anunció el mayordomo desde la entrada del salón, su voz grave resonando ligeramente en el espacio decorado con muebles delicados y arreglos florales frescos. Beatrice depositó la taza, alisó sus faldas y forzó una sonrisa graciosa. «Por favor, hágalas pasar». Lady Pemberton entró como una fragata en mar agitado, todas las velas izadas y cañones listos. Era una mujer robusta de mediana edad, vestida en tonos de púrpura profundo que realzaban su tez sonrosada. Plumas de avestruz adornaban su elaborado sombrero, temblando con cada movimiento de su cabeza mientras examinaba el salón con ojos penetrantes que no perdían detalle alguno. Su hija Charlotte la seguía como un satélite pálido, una joven de quizás 18 años, con facciones delicadas y una expresión perpetuamente aburrida. Su vestido rosa pálido estaba excesivamente ornamentado con lazos y volantes, sugiriendo un gusto dudoso o una influencia materna opresora. «Lady Ashworth», exclamó Lady Pemberton, acercándose con los brazos extendidos como si fueran amigas íntimas, separadas por años, en lugar de extrañas. «Qué alegría conocerla finalmente. Cuando nos enteramos del matrimonio de Lord Ashworth, quedamos absolutamente extasiadas, ¿verdad, Charlotte?» «Extasiadas», repitió Charlotte sin entusiasmo, haciendo una reverencia mecánica. Beatrice devolvió los cumplidos con la cortesía apropiada, invitándolas a sentarse. Margaret y otra criada entraron silenciosamente con el servicio de té, depositando bandejas de plata repletas de delicados sándwiches, scones aún tibios, bizcochos de almendra y tartas de frutas confitadas, todo arreglado con una perfección que rozaba lo artístico. «¡Qué magnífica propiedad!», continuó Lady Pemberton, aceptando la taza que Beatrice le ofrecía. «Claro, ya estuvimos aquí antes, durante el matrimonio de la pobre Lady Ashworth anterior.
¿O serían 2 atrás? Pierdo la cuenta, tantas tragedias. Dejó la frase en suspenso, observando atentamente la reacción de Beatriz. La primera trampa. Beatriz mantuvo la sonrisa serena. Lord Ashworth mencionó las terribles pérdidas que sufrió. Le estoy agradecida por haber encontrado el valor de abrir su corazón de nuevo. Muy valiente, de hecho. Lady Pemberton asintió, sus plumas temblando. Especialmente considerando las circunstancias tan peculiares de esas muertes. Pero estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse, querida. Después de todo, ¿qué serían 3 trágicas coincidencias? Charlotte sofocó una risa detrás de su taza. Beatriz sintió la irritación burbujear bajo su cuidada compostura, pero se obligó a mantener un tono ligero. Las coincidencias son lo que son. Mi esposo es un hombre de carácter impecable y me siento perfectamente segura bajo su protección. ¿Su esposo?, repitió Lady Pemberton, saboreando las palabras. ¿Y cómo se está adaptando a la vida matrimonial? Tan diferente de la existencia que llevaba antes, imagino. Otra trampa, esta más obvia. La mujer estaba buscando información sobre la familia de Beatriz, sobre las circunstancias de su matrimonio. Necesitaba navegar con cuidado. Ciertamente diferente, admitió Beatriz con estudiada tranquilidad, pero Lord Ashworth ha sido extraordinariamente atento, asegurándose de que me sienta cómoda aquí. Justo esta mañana insistió en que redecorara los salones según mi gusto personal. Esto era mentira, pero sonaba exactamente como el tipo de gesto romántico que alimentaría los rumores apropiados. ¡Qué encantador! Lady Pemberton se inclinó ligeramente. ¿Y la noche de bodas? Perdone mi franqueza, pero las matronas experimentadas sabemos lo desafiantes que pueden ser estas primeras experiencias para las jóvenes novias. Beatriz sintió que un rubor genuino le subía a las mejillas, no por timidez, sino por indignación ante tal intrusión. Sin embargo, el rubor servía perfectamente a sus propósitos. Lady Pemberton, murmuró ella con convincente vergüenza, ciertamente no sería apropiado discutir asuntos tan íntimos. Claro, claro, la mujer mayor le dio una palmada condescendiente en la mano a Beatriz. Pero su rubor dice todo lo que necesitamos saber. Un marido atento, entonces. ¡Qué suerte la suya! Charlotte finalmente mostró interés, sus ojos curiosos fijándose en Beatriz. Parece bastante satisfecha, Lady Ashworth, no como algunas de las novias que hemos visto, que parecen prisioneras en sus propias casas. Había malicia juvenil en la observación, pero también una pregunta genuina. Beatriz encontró los ojos de la joven directamente. «Me siento afortunada», respondió con cuidadosa honestidad. «Lord Ashworth y yo compartimos entendimientos que hacen nuestra unión. Cómoda». La puerta del salón se abrió en ese momento, y Lord Ashworth entró con una sincronización que parecía casi ensayada. Vestía trajes de equitación, sugiriendo que acababa de regresar de los campos, y llevaba un pequeño ramo de flores silvestres que parecía incongruente en sus manos grandes y masculinas. «Perdonen mi interrupción, Lady Pemberton, señorita Charlotte», saludó a las visitantes con cortesía formal antes de volverse hacia Beatriz. Sus ojos grises se encontraron con los de ella con una intensidad que, para observadores externos, podría pasar fácilmente por adoración. «Mi querida, encontré estas creciendo cerca del arroyo y pensé que apreciarías su delicada fragancia». Él se acercó, ofreciéndole las flores con un gesto sorprendentemente tierno. Beatrice las aceptó, permitiendo que sus dedos rozaran brevemente los de él, consciente de los ojos ávidos de Lady Pemberton, capturando cada detalle. «Son hermosas», murmuró ella, inhalando el perfume genuinamente agradable. «Gracias por pensar en mí». «Pienso en ti constantemente», respondió él, su voz baja pero lo suficientemente audible para las visitantes. Luego, volviéndose hacia Lady Pemberton con formalidad renovada, «Espero que esté encontrando a mi esposa una anfitriona adecuada. Más que adecuada, absolutamente encantadora». Lady Pemberton prácticamente brillaba de satisfacción, como si hubiera descubierto oro. «Estábamos precisamente comentando lo compatibles que parecen ambos».
Somos extremadamente compatibles. Lord Ashworth asintió y algo en su tono hizo que Beatriz lo mirara rápidamente. Había capas de significado en esas palabras que solo ella captaría. Compatibles en su arreglo, en sus secretos compartidos, en su mutua necesidad de mantener las apariencias. Si me disculpan, tengo asuntos urgentes que atender. Lady Pemberton, señorita Charlotte, fue un placer. Él hizo una breve reverencia, luego se detuvo junto a Beatriz. Por un instante, su mano reposó ligeramente sobre el hombro de ella, un gesto posesivo pero no agresivo. «Hasta la cena, mi querida». Cuando la puerta se cerró tras él, Lady Pemberton prácticamente vibraba de excitación. Vaya, ¿quién diría que Lord Ashworth se volvería tan romántico? Las esposas anteriores nunca mencionaron tal afecto. Quizás simplemente no había encontrado a la pareja adecuada hasta ahora, sugirió Beatrice suavemente, sorprendiéndose por la verdad parcial de esa afirmación. La conversación continuó durante otra media hora, Lady Pemberton extrayendo información sobre planes futuros, eventos sociales, posibles reformas en la propiedad. Beatriz respondió con una cuidadosa mezcla de revelaciones inofensivas y omisiones estratégicas, siempre consciente de que cada palabra sería diseccionada y redistribuida a través de la sociedad local. Cuando las visitantes finalmente partieron, Beatriz se sintió exhausta, como si hubiera corrido kilómetros. Se apoyó en la puerta cerrada, soltando un largo suspiro. «Felicidades». La voz de Lord Ashworth surgió de las sombras cercanas a la biblioteca adyacente. Él emergió, habiendo esperado claramente la partida de ellas. «Tu actuación fue impecable. La suya también», replicó ella, aún sosteniendo el ramo de flores. «La sincronización fue perfecta, casi teatral». «Estaba escuchando detrás de la puerta», admitió él sin vergüenza. «Quería asegurarme de que interviniera en el momento apropiado. Lady Pemberton puede ser implacable cuando huele debilidad». Beatriz lo estudió, notando la tensión residual en sus hombros. «¿Le molesta la constante necesidad de actuar?» «Constantemente», admitió él, haciendo eco de su conversación anterior. «Pero es necesario, y tú», él dudó, «has hecho esto considerablemente menos penoso de lo que anticipé». Algo cambió en el aire entre ellos, una creciente conciencia de que ya no eran completos extraños. Compartían secretos, interpretaban papeles juntos, navegaban aguas traicioneras en una sociedad tácita. «Prometió enseñarme a bailar», recordó Beatriz, rompiendo el momento cargado. Antes del baile de los Ashford, Lord Ashworth asintió, pareciendo casi aliviado por el cambio de tema. «El salón de baile está preparado. Si está dispuesta, podemos empezar ahora». Ella asintió, siguiéndolo a través de pasillos familiares hasta que alcanzaron el ala este rara vez utilizada. El salón de baile se reveló espacioso y elegante, con paneles espejados que reflejaban la luz que entraba a través de ventanas altas. Un piano cubierto descansaba en un rincón y el suelo de parqué brillaba con un pulido meticuloso. «No tenemos música», observó Beatrice. «No la necesitamos para aprender los pasos básicos», respondió él, posicionándose en el centro del salón. «Venga». Ella se acercó hesitante, consciente de que esta sería la primera vez que realmente se tocarían más allá de gestos formales. Lord Ashworth extendió la mano, y cuando ella colocó la suya sobre ella, sintió el calor de su palma a través del guante fino. «El vals es relativamente simple», explicó él, guiando su mano libre para que reposara en su hombro, mientras la suya encontraba la cintura de ella. 1, 2, 3. 1, 2, 3, siga mi guía». Comenzaron a moverse y Beatriz tropezó inmediatamente pisándole el pie. «Perdón». «No se disculpe, solo sienta el ritmo». Su voz era paciente, sorprendentemente amable. «Confíe en mí para guiarla». Intentaron de nuevo, y gradualmente Beatrice comenzó a captar el patrón. Giraron por el salón vacío, sus pasos resonando suavemente, sus reflejos multiplicados infinitamente en los espejos de alrededor. Era extraño e íntimo simultáneamente, sus cuerpos tan cerca que ella podía sentir su calor, escuchar su respiración controlada. «Mejor»,
murmuró él después de unos minutos. Aprende rápido. Tengo un buen profesor, respondió ella, y fue recompensada con esa rara sonrisa que transformaba su austero rostro. Continuaron practicando hasta que les dolían los pies, y ambos estaban ligeramente sin aliento. Cuando finalmente se detuvieron, permanecieron por un momento en posición de baile, los ojos de Beatriz nivelados aproximadamente con la barbilla de él. Podía ver la línea de su mandíbula, la sombra de barba que aparecería al final del día, una pequeña cicatriz cerca de la comisura de su boca. «Richard», dijo ella impulsivamente, usando su nombre por primera vez. «¿Cree que lo lograremos? ¿Mantener esta farsa indefinidamente?» Él no respondió inmediatamente, y cuando lo hizo, su voz llevaba un peso pensativo. «No lo sé, pero estoy empezando a creer que quizás no sea tan terrible. Tener una aliada». «Amiga», corrigió ella suavemente. «Acordamos ser amigos». «Amiga», repitió él, y sus manos finalmente la soltaron, rompiendo el contacto. «Sí, amiga parece adecuado». Pero mientras se alejaba, Beatriz no pudo evitar notar que algo más comenzaba a florecer en las sombras de su extraño arreglo. Algo que ninguno de ellos estaba preparado para nombrar aún. La semana que precedió al baile de los Ashford transcurrió en una sucesión de días que adquirieron un ritmo propio, casi confortable en su previsibilidad. Beatriz se encontró adaptándose a la rutina de Ashworth Manor con una facilidad que la sorprendió. Las mañanas eran suyas, pasadas en el invernadero entre las plantas exóticas que se convirtieron en sus confidentes silenciosas, o en la biblioteca, explorando volúmenes encuadernados en cuero que revelaban mundos más allá de las limitaciones de su existencia anterior. Las tardes a menudo incluían paseos por los jardines formales, donde comenzaba a conocer cada sendero serpenteante, cada fuente ornamental, cada rincón secreto que la propiedad ofrecía. Richard se mantenía ocupado con negocios que lo llevaban a la oficina por horas interminables, pero cenaban juntos todas las noches. Las comidas se transformaron gradualmente de obligaciones formales en encuentros que ambos parecían anticipar. Hablaban sobre literatura, sobre política europea, sobre filosofía y arte. Ella descubrió que él poseía una mente aguda y bien educada, opiniones firmes pero abiertas al debate, y un humor seco que emergía inesperadamente, haciéndola reír de maneras que había olvidado que eran posibles. «¿Ha leído a Voltaire?», le había preguntado una noche, observándola con aquella intensidad peculiar que tenía cuando algo genuinamente capturaba su interés. «Solo fragmentos contrabandeados por mi hermano de la universidad», había admitido Beatriz. «Mi madre consideraba tales lecturas impropias para jóvenes damas». «Qué desperdicio criminal», había declarado Richard, y al día siguiente una edición completa de las obras de Voltaire había aparecido en sus aposentos acompañada de un billete con su caligrafía precisa. Para lecturas impropias y mentes inquietas. Era en esos pequeños gestos que Beatriz se percibía la complejidad del hombre con quien se había casado. Públicamente feroz en los negocios, capaz de destruir imperios comerciales sin dudar, pero privadamente atento, de maneras que sugerían profundidades cuidadosamente ocultas. Las lecciones de baile continuaron, convirtiéndose en el momento del día que Beatriz se encontró esperando con una anticipación que prefería no examinar demasiado de cerca. En el salón de baile vacío, sin audiencia ni necesidad de representación, algo más auténtico emergía entre ellos. Richard era paciente cuando ella tropezaba, alentador cuando finalmente dominaba una secuencia particularmente difícil, y ocasionalmente divertido cuando su frustración con sus propios pies la hacía soltar improperios que una dama jamás debería conocer. ¿Dónde aprendió un lenguaje tan colorido?, le había preguntado después de que ella murmurara algo particularmente profano tras pisarle el pie por tercera vez consecutiva. «De los mozos de cuadra», había confesado ella sonrojándose. «Solía esconderme en los establos cuando era niña, huyendo de las interminables lecciones sobre bordado y etiqueta». «Niña salvaje», había comentado él, pero sus ojos brillaban con algo que podría ser afecto.
La tarde anterior al baile, Margaret había entrado en sus aposentos llevando cajas de la costurera. El vestido para la ocasión había sido encargado semanas antes del matrimonio de Beatrice, parte de los preparativos que su madre había supervisado con fría eficiencia. Pero cuando Margaret retiró las capas de papel de seda, revelando el tejido reluciente, Beatrice sintió que le faltaba el aliento. Era magnífico. Seda color champán, con una sobrefalda de tul bordado en hilos de plata que captaban la luz como rocío al amanecer. El escote era modesto, pero elegante, la cintura marcada con una precisión que halagaba su silueta, y las mangas cortas terminaban en guantes de encaje francés que subían hasta los codos. Un collar de diamantes acompañaba el conjunto, piedras que centelleaban con un fuego frío contra el terciopelo oscuro de la caja de joyas. Lord Ashworth solicitó que me asegurara de que todo estaba perfecto, explicó Margaret, ajustando cuidadosamente los pliegues del vestido. Él revisó personalmente cada detalle con la costurera. La revelación conmovió a Beatrice de manera inesperada. Richard se había involucrado en la elección de su vestido, asegurándose de que ella estuviera adecuadamente adornada para su primera aparición pública como Lady Ashworth. No se trataba solo de apariencias, percibió ella. Se trataba de protegerla, de asegurar que nadie pudiera criticarla o encontrarle fallas en su presentación. Cuando descendió la noche del baile, Richard aguardaba en el vestíbulo principal, magníficamente vestido con una levita negra y un chaleco de brocado plateado que complementaba perfectamente su atuendo. Él se giró al sonido de sus pasos en la escalera de mármol y por un instante algo cruzó su rostro que hizo que el corazón de Beatrice se acelerara. «¿Estás?» Él dudó, buscando palabras apropiadas. Deslumbrante, absolutamente deslumbrante. No era solo cortesía formal. Había genuina admiración en su voz, en cómo sus ojos recorrieron su figura con una apreciación que parecía casi reverente. Beatrice sintió el calor subir a sus mejillas. «El vestido es extraordinario», murmuró ella. Margaret mencionó que supervisó los detalles personalmente. «Quería asegurarme de que eclipsaras a todas las demás mujeres presentes», respondió él con su franqueza característica. «Y claramente lo logré». Él le ofreció el brazo, y juntos caminaron hasta el carruaje que esperaba. Durante el viaje de media hora hasta la propiedad de los Ashford, Richard repasó discretamente lo que ella debía esperar. «Lord Ashford es un viejo amigo de mi difunto padre», explicó él. «Un hombre decente, aunque su esposa es demasiado ambiciosa para su propio bien. Habrá aproximadamente 200 invitados, predominantemente aristocracia local, con algunos miembros menores de la realeza. Lady Pemberton seguramente ya ha difundido historias sobre nuestro idílico matrimonio, así que espere miradas curiosas y preguntas invasivas disfrazadas de cortesía». «Me encargaré de ellas», aseguró Beatrice, con una confianza que era solo parcialmente fingida. La mano de él cubrió brevemente la de ella, apretando con aliento. «No lo dudo». La propiedad de los Ashford se reveló aún más impresionante que Ashworth Manor. La mansión palaciega brillaba con miles de velas. Enormes ventanas derramaban luz dorada sobre jardines donde faroles de colores colgaban de árboles antiguos. Carruajes formaban fila a lo largo de la alameda circular, descargando invitados con elaborados trajes que parecían sacados de pinturas renacentistas. Cuando Richard y Beatrice entraron en el salón de baile principal, las conversaciones disminuyeron perceptiblemente. Cientos de ojos se volvieron en su dirección, evaluando, juzgando, especulando. Beatrice mantuvo la cabeza alta, la sonrisa graciosa fija en su rostro, consciente de que cada segundo estaba siendo diseccionado por la sociedad que ahora debía aceptar como suya. Lord Ashworth, Lady Ashworth. Lady Ashford se materializó ante ellos, una mujer majestuosa con cabellos grises, elaboradamente arreglados y diamantes que rivalizaban con las luces de las arandelas. «Qué placer tenerlos aquí. Mi querida», se volvió hacia Beatrice. «Usted es aún más encantadora de lo que Lady Pemberton nos contó, absolutamente radiante».
Las presentaciones se sucedieron en una vertiginosa sucesión. Condes y condesas, varones y baronesas, caballeros y sus esposas, todos desfilando con sonrisas cordiales que no alcanzaban ojos calculadores. Beatrice respondió a cada cumplido con una gracia ensayada. Consciente de la mano de Richard firme en su espalda, una presencia constante que la anclaba. «¿Baila conmigo?», murmuró él cuando finalmente consiguieron un momento de relativa privacidad cerca de las puertas abiertas que daban a los jardines iluminados. La orquesta comenzaba un vals y las parejas se movían hacia el centro del salón. Beatrice sintió que la ansiedad le oprimía el estómago. Una cosa era practicar en un salón vacío, otra completamente diferente era ejecutar ante una audiencia crítica. «Confía en mí», susurró Richard, guiándola hacia la pista de baile. «Solo siga mi guía, como hicimos en las prácticas». Su mano encontró la cintura de ella, la otra se entrelazó con sus dedos enguantados y comenzaron a moverse. Los primeros pasos fueron tensos, Beatrice excesivamente consciente de los ojos que observaban, pero gradualmente la música la envolvió. Richard la guiaba con firme confianza, y ella se encontró relajándose en sus brazos, permitiéndole que la guiara a través de los giros y vueltas que habían practicado incontables veces. «Perfecto», murmuró, sus ojos fijos en los de ella. «Estás perfecta». Algo cambió mientras bailaban. La conciencia de la audiencia se desvaneció, reemplazada por una creciente intimidad entre ellos. Sus cuerpos se movían en sincronía natural, como si hubieran bailado juntos durante años en lugar de días. Beatrice podía sentir su calor a través de las capas de tela, escuchar su respiración regular, ver pequeños detalles que nunca antes había notado, pequeñas motas doradas en sus ojos grises, la textura ligeramente áspera de su mandíbula donde la barba empezaba a asomar al final del día, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando la observaba. Cuando la música terminó, permanecieron por un instante suspendidos en posición de baile, el mundo a su alrededor disolviéndose en un desenfoque irrelevante. Entonces, aplausos educados rompieron el encanto, y Richard retrocedió formalmente, inclinándose sobre la mano de ella. «Gracias por el baile, mi querida», dijo lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan, pero había algo diferente en su voz, una textura más rica que sugería palabras no dichas. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de conversaciones superficiales y bailes adicionales. Varios caballeros solicitaron el placer de bailar con Lady Ashworth, y Richard concedía permiso con una cortesía rígida que no alcanzaba sus ojos. Beatriz notó cómo él la observaba incluso cuando estaban separados por la multitud, su atención nunca completamente desviada. Durante un intermedio a altas horas de la noche, ella se refugió brevemente en los jardines, necesitando aire fresco después de horas en un salón sobrecalentado, repleto de cuerpos y perfumes conflictivos. La noche estaba clara, las estrellas centelleando arriba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «¿Escapando?». La voz de Richard emergió de las sombras cercanas a una fuente ornamental. Ella se giró, encontrándolo recostado contra el pedestal de mármol, con una copa de coñac en una mano. Él parecía cansado, la máscara social que había usado durante horas finalmente resbalando ligeramente. «Solo necesitaba un momento lejos de las curiosidades», admitió Beatriz, acercándose. «¿Cuántas versiones de qué boda tan encantadora es posible escuchar antes de perder la cordura?». Él rió suavemente, un sonido genuino que rara vez emergía. «Muchas menos de las que usted ha soportado esta noche. Se ha desempeñado extraordinariamente bien, Beatriz, mejor que mis 3 esposas anteriores combinadas». La mención de ellas trajo la realidad de vuelta con fuerza abrupta. Ella era solo la más reciente en una sucesión de mujeres atrapadas en este arreglo imposible. La única diferencia era que ella conocía la verdad desde el principio. «Richard», dijo impulsivamente, usando su nombre sin dudar ahora, ¿alguna vez desea que las cosas fueran diferentes? ¿Que pudiera tener un matrimonio verdadero? Él permaneció en silencio por un largo momento,
estudiando el líquido ámbar en su copa. Cuando finalmente respondió, su voz llevaba el peso de una resignación antigua. Constantemente. Pero desear no cambia la realidad. Levantó los ojos fijándola con una intensidad desconcertante. Aunque debo admitir que este arreglo se ha revelado considerablemente menos penoso de lo que anticipé. Su compañía se ha vuelto valiosa para mí. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas con significados que ninguno estaba preparado para confrontar completamente. Beatrice sintió que algo se apretaba en su pecho, una emoción compleja que no sabía nombrar. «Deberíamos regresar», dijo finalmente, rompiendo el momento. «Nuestra ausencia será notada». Richard asintió, ofreciéndole el brazo de nuevo. Mientras caminaban de vuelta al salón iluminado, Beatriz percibió que algo fundamental había cambiado entre ellos esa noche. Habían cruzado una frontera invisible, moviéndose más allá de aliados convenientes hacia algo más profundo, más peligroso. Y por primera vez, desde que había llegado a Ashworth Manor, ella no sabía si aquello la aterrorizaba o la emocionaba. El carruaje se balanceó suavemente en el camino de regreso a Ashworth Manor, pero esta vez el silencio entre Beatriz y Richard tenía una cualidad diferente a la del viaje de ida. No era incomodidad, sino una contemplación compartida, ambos procesando la noche que acababa de transcurrir. Beatrice observaba por la ventana los árboles que desfilaban como centinelas sombríos bajo la luz de la luna, consciente de cada centímetro de espacio que los separaba en el asiento de terciopelo. «Fue un éxito completo», declaró Richard finalmente, rompiendo el silencio. Lady Pemberton prácticamente lloraba de envidia al ver cómo bailábamos, y Lady Ashford comentó que jamás me había visto tan contento. Contento. La palabra resonó extrañamente en Beatriz. ¿Habría verdad en eso? ¿O solo otra capa de una representación tan convincente que engañaba incluso a quien debería saberlo mejor? Usted pareció genuinamente a gusto, observó cuidadosamente. Más de lo que esperaría para alguien manteniendo una farsa elaborada. Él se giró para encararla, y a la luz oscilante de las linternas del carruaje, sus rasgos parecían menos severos, casi vulnerables. Quizás porque en cierto momento de la noche dejó de parecer una farsa. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión peligrosa. Beatrice sintió el corazón acelerarse, incierta si debía explorar aquel territorio o retroceder hacia la seguridad de los límites establecidos. «Richard», empezó ella, pero él levantó la mano, interrumpiéndola suavemente. «No necesitamos analizarlo ahora. Ambos estamos cansados, y las emociones en noches como esta pueden ser engañosas». Pero había algo en su voz, una tensión que sugería que él también sentía el cambio sísmico que ocurría entre ellos. Cuando alcanzaron la mansión, la mayoría de los sirvientes ya se habían retirado. Solo el mayordomo esperaba para recibirlos. Subieron juntos la escalera principal, sus pasos resonando en el vestíbulo silencioso. En el corredor que llevaba a sus aposentos, Richard se detuvo. «Gracias», dijo simplemente. «Por esta noche, por todo». Antes de que Beatriz pudiera responder, él se inclinó sobre su mano, sus labios rozando brevemente los dedos enguantados, en un gesto que trascendía la cortesía formal. Cuando se enderezó, sus ojos encontraron los de ella, con una intensidad que hizo que algo se apretara profundamente en su pecho. «Buenas noches, Beatriz». «Buenas noches, Richard». Ella lo observó alejarse hacia el ala opuesta, donde estaban sus aposentos, su alta figura gradualmente engullida por las sombras. Solo cuando él desapareció por completo fue que ella entró en su habitación, donde Margaret esperaba para ayudarla a despojarse de las elaboradas capas de seda y joyas. «¿Fue maravilloso, milady?», la joven criada preguntó tímidamente mientras desataba el corsé. «Fue revelador», respondió Beatrice, eligiendo la palabra con cuidado. Sola, finalmente, vestida con una camisola de lino fino, se acercó a la ventana que daba a los jardines bañados por la luz de la luna. Su mente giraba con recuerdos de la noche. La sensación de los brazos de Richard alrededor de ella mientras bailaban, el calor en sus ojos cuando la observaba, el toque de sus labios en su mano.
Cada momento se acumulaba como evidencia de algo que debería permanecer imposible dentro de los límites de su arreglo. Se había casado con él sabiendo exactamente qué esperar. Un matrimonio sin intimidad física, una asociación basada en la conveniencia mutua y secretos compartidos. Pero los sentimientos no respetaban contratos legales ni acuerdos racionales, y Beatriz comenzaba a percibir, con una claridad aterradora, que estaba desarrollando un afecto genuino por el hombre que era simultáneamente su marido y un completo extraño. Los días siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible, en la dinámica entre ellos. Richard buscaba su compañía con mayor frecuencia, invitándola a cabalgar por los campos circundantes, a explorar la vasta biblioteca juntos, a simplemente sentarse en el invernadero mientras él revisaba correspondencia comercial y ella leía. No eran gestos dramáticos, pero se acumulaban en un patrón de intimidad creciente que iba más allá de su necesidad de mantener las apariencias públicas. Una tarde, aproximadamente una semana después del baile, Beatriz encontró a Richard en la oficina, inclinado sobre mapas y documentos esparcidos por el escritorio. Parecía cansado, líneas de tensión marcando su rostro. ¿Problemas?, preguntó ella desde el umbral de la puerta. Él levantó los ojos, y su expresión se suavizó ligeramente al verla. Una inversión que está resultando más complicada de lo que anticipé. Nada que no pueda resolver, pero tedioso. Beatriz se acercó, estudiando los mapas que mostraban rutas comerciales a través del Mediterráneo. ¿Puedo ayudar de alguna manera? ¿Usted entiende de comercio marítimo?, preguntó sorprendido. Mi abuelo era mercader antes de adquirir su título a través de servicios a la corona. Pasé incontables horas escuchándolo discutir estrategias comerciales cuando era niña, señaló uno de los mapas. Esta ruta evita impuestos portuarios franceses, pero añade 3 semanas al viaje. Dependiendo de la mercancía, el tiempo extra puede costar más que los impuestos. Richard la estudió con renovado respeto. Usted nunca mencionó esto. Nunca preguntó sobre mi educación no convencional. Ella sonrió ligeramente. Mi madre se horrorizaba de que yo prefiriera discusiones sobre tarifas comerciales a clases de bordado. Él gesticuló hacia la silla al lado de la suya. Entonces, comparta su perspectiva, genuinamente. Lo que comenzó como una simple consulta se transformó en una discusión de 2 horas sobre estrategias comerciales, análisis de riesgos y oportunidades de mercado. Beatriz se descubrió aportando ideas genuinamente útiles, y Richard la escuchaba no con condescendencia, sino con atención real, ocasionalmente haciendo anotaciones o ajustando sus planes basado en sus observaciones. Usted tiene una mente extraordinaria, declaró cuando finalmente se apartaron de los documentos, desperdiciada en salones de té y conversaciones superficiales que la sociedad espera de las mujeres. La mayoría de los hombres considerarían mi interés en el comercio no femenino y por lo tanto indeseable, observó Beatriz. La mayoría de los hombres son tontos. Él mantuvo su mirada firmemente. Yo valoro la inteligencia por encima de la conformidad social. Algo cambió en aquel momento. Una intimidad intelectual añadiéndose a las capas ya complejas de su relación. Beatriz percibió que Richard no solo la respetaba dentro de los límites de su acuerdo, sino que apreciaba genuinamente quién era ella como persona. Las semanas siguientes establecieron un nuevo patrón. Las mañanas todavía eran de ella en el invernadero o la biblioteca, pero las tardes frecuentemente la encontraban en la oficina de Richard, discutiendo sus negocios, ofreciendo perspectivas, convirtiéndose en una confidente genuina en aspectos de su vida que él había mantenido rígidamente separados de todas sus esposas anteriores. Usted es diferente a ellas, comentó una tarde mientras revisaban propuestas para la expansión de sus propiedades textiles. Las otras solo querían los beneficios de mi título y riqueza. A usted genuinamente le importa el trabajo en sí. «Porque es fascinante», respondió Beatriz honestamente. «Usted ha construido algo extraordinario a través de inteligencia y determinación. ¿Por qué no lo admiraría?» Él no respondió inmediatamente,
pero algo pasó por sus ojos que hizo que el corazón de ella se acelerara. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que iba más allá de las palabras. «Beatriz, necesito confesar algo». Ella depositó la pluma que sostenía, volviendo toda su atención hacia él. «Sí, este arreglo que hicimos, basado en conveniencia mutua y necesidad práctica». Él dudó, y por primera vez desde que lo había conocido, pareció genuinamente incierto. «Se ha vuelto considerablemente más complicado para mí». El corazón de Beatriz se latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Complicado cómo? Richard se levantó, alejándose del escritorio como si necesitara distancia para formar las palabras. «He comenzado a desarrollar sentimientos que no eran parte de nuestro acuerdo original, sentimientos que no tengo derecho a tener, considerando las limitaciones de nuestra situación». Ella también se levantó, acercándose a él lentamente. «¿Qué tipo de sentimientos?» Él se giró para encararla, una vulnerabilidad desnuda, finalmente visible a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. Afecto, admiración, algo que se acerca peligrosamente a más. Las palabras flotaron entre ellos, una confesión que cambiaba todo y nada simultáneamente. Beatrice se acercó más, hasta que solo centímetros los separaban. «Richard», dijo suavemente, «usted no es el único». Él inspiró agudamente. «Beatrice, yo también he desarrollado sentimientos que no anticipé, que no sé cómo manejar dentro de los límites de nuestro arreglo». Ella levantó la mano, dudando solo un instante antes de tocar ligeramente su rostro. «Pero existen, independientemente de que compliquen o no nuestra situación». Por un largo momento, ellos simplemente permanecieron así, la mano de ella contra su mejilla, los ojos de él fijos en los de ella con una intensidad que la hacía temblar. Entonces, lentamente, cuidadosamente, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse, Richard cubrió la mano de ella con la suya. «No puedo ofrecerle un matrimonio completo», dijo, con voz ronca. «No puedo darle hijos o la intimidad física que debería acompañar a un afecto genuino. Todo lo que puedo ofrecer es...». «Es suficiente», interrumpió Beatrice firmemente. «Lo que tenemos, esta conexión intelectual y emocional, esta asociación genuina, es más de lo que muchos matrimonios convencionales alguna vez logran. No disminuya eso solo porque no se ajusta a los moldes tradicionales». Algo se quebró en su expresión, años de defensas desmoronándose. Él la atrajo suavemente a sus brazos, y Beatrice lo abrazó de vuelta, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el de ella. «Usted es extraordinaria», murmuró contra sus cabellos. «Completamente extraordinaria». Permanecieron así por largo tiempo, simplemente abrazados en la oficina silenciosa, dos supervivientes de circunstancias imposibles que habían encontrado algo precioso dentro de las limitaciones de su prisión compartida. Cuando finalmente se separaron, Richard mantuvo las manos en sus hombros, estudiando su rostro como si memorizara cada detalle. «No sé cómo funcionará esto», admitió. «¿Cómo manejaremos sentimientos genuinos dentro de un matrimonio que fue diseñado para ser solo una fachada?» «Lo descubriremos juntos», respondió Beatriz con una confianza que era solo parcialmente fingida. «Como hemos hecho con todo lo demás, paso a paso, día a día». Él sonrió entonces, aquella sonrisa rara que transformaba su rostro austero en algo cercano a lo hermoso. «Juntos», repitió como si estuviera probando la palabra. «Sí, juntos». No era un final de cuento de hadas. No había una resolución mágica para las limitaciones físicas que siempre existirían entre ellos. Pero mientras Beatriz miraba al hombre que era su marido, su amigo, y ahora algo más profundo e indefinible, percibió que había encontrado algo que muchos pasaban vidas enteras buscando: conexión genuina, respeto mutuo y un afecto que trascendía las expectativas convencionales. Su viaje de terror absoluto a algo cercano a la dicha estaba completo. Y aunque el futuro permanecía incierto en muchos aspectos, ella sabía con certeza absoluta
que enfrentaría cada desafío al lado de Richard, compañeros verdaderos en todos los sentidos que realmente importaban.